Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y momentos que los hagan sonreír. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y movimientos que ha hecho vibrar a miles, e incluso millones, de personas en las redes sociales, y que sigue resonando como un eco de pura euforia digital. Hablamos de un dúo que con su presencia magnética y su química innegable, ha logrado que un simple baile se convierta en un fenómeno viral, trascendiendo las pantallas para conquistar el corazón de una audiencia global. Si están pensando bien, hoy vamos a desgranar ese momento en el que Can Yaman y The Method de se subieron al escenario y literalmente enloquecieron las redes, creando un instante que se ha grabado a fuego en la memoria colectiva de sus seguidores. Prepárense porque vamos a revivir ese instante con todo detalle, a analizar meticulosamente qué lo hizo tan especial, y por qué hasta el día de hoy, sigue siendo un tema de conversación candente y apasionado entre los fans, alimentando teorías, admiración y por supuesto memes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este emocionante tema, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda enormemente a seguir creando el contenido que tanto disfrutan. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo, es gratis y les toma solo un segundo. Y por favor, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras, análisis o debates. Su apoyo es nuestro motor y cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a seguir explorando los rincones más vibrantes de la cultura pop. Ahora sí vamos al lío, a la carne del asunto, a ese momento que hizo temblar Internet. Can Yaman y The Method de dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el mundo de la actuación, especialmente en el ámbito de las telenovelas turcas que han conquistado el planeta. Y juntos en un escenario demostraron tener una chispa, una conexión, una energía que trasciende la pantalla, que se hace palpable, que se contagia. Este baile en cuestión, aunque pueda parecer un momento espontáneo, una actuación más dentro de algún evento especial o una gala, se convirtió rápidamente en mucho más que eso. Fue una explosión de carisma, una demostración palpable de conexión y complicidad que capturó la atención de todos, la mantuvo fija y la amplificó a dimensiones insospechadas. Imaginen la escena, luces, un público expectante, la atmósfera cargada de anticipación, y de repente ellos dos compartiendo un espacio íntimo, un ritmo, una energía que era casi eléctrica, casi tangible. ¿Pero qué tenía este baile en particular para desatar tal furor? No era una coreografía compleja y milimétricamente ensayada, ni un número técnico diseñado para impresionar a expertos. Era algo mucho más instintivo, más visceral, más humano. Era la forma en que se miraban, esa complicidad furtiva en sus ojos, la manera en que sus cuerpos parecían comunicarse, moviéndose al unísono, casi como si estuvieran contando una historia sin palabras, una narrativa silenciosa pero cargada de significado. Había una complicidad evidente, una diversión compartida, una alegría genuina que se transmitía de ellos al público, y del público de vuelta, creando un ciclo de energía positiva. Y seamos sinceros, cuando dos personas tienen esa química tan fuerte, esa conexión que va más allá de lo profesional, se nota a kilómetros de distancia. Y cuando esa química se traduce en movimiento, en un baile, el resultado puede ser verdaderamente hipnótico, magnético, capaz de atrapar la atención de cualquiera. Este evento tuvo lugar en un contexto que, si bien puede parecer específico, la presentación de algún proyecto, un evento benéfico, o quizás una aparición pública especial, trascendió fronteras geográficas y plataformas digitales. Fue una de esas raras ocasiones en las que la admiración de los fans, esa devoción que se ha construido a lo largo de innumerables horas frente a la pantalla, se fusiona de manera orgánica con el talento y el carisma de los artistas para crear un momento verdaderamente inolvidable. No se trataba solo de ver a sus ídolos en un evento, se trataba de ser testigos de una interacción que resonaba con la esencia misma de lo que muchos aman de ellos, su autenticidad, su espontaneidad, su poder para conectar a un nivel profundo. Pensemos en el impacto, en la magnitud de la reacción. Las redes sociales, esos colosos digitales que mueven el mundo hoy en día, explotaron. Los vídeos de ese baile se multiplicaron como si fueran hongos después de la lluvia, apareciendo en Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, en cada rincón de Internet. Comentarios de admiración se desbordaron, análisis detallados de cada gesto, de cada mirada, de cada movimiento se publicaron, memes ingeniosos y divertidos surgieron de la nada, y fanedits creativos comenzaron a inundarlas. Plataformas. ¿Por qué tanto revuelo? Porque la gente se identificó con esa energía, con esa naturalidad. Porque vieron en ellos una conexión que, ya sea real,
producto de la magia de la actuación, o una mezcla de ambas, era palpable y profundamente contagiosa. Vieron pasión en sus movimientos, vieron alegría en sus sonrisas, vieron un disfrute mutuo que hizo que el baile fuera mucho más que una simple danza, se convirtió en una celebración de su conexión, de su talento, de la vida misma. Y no podemos hablar de este dúo, de esta pareja que ha conquistado tantos corazones, sin mencionar las series que los catapultaron a la fama estratosférica, esas producciones que nos mantuvieron pegados a la pantalla noche tras noche, devorando cada episodio con ansia. Trabajar juntos en proyectos tan exitosos como Erkencicus les permitió desarrollar una familiaridad, una comprensión mutua, una sincronía que evidentemente se reflejó no solo en sus actuaciones sino también en momentos como este. Esa comodidad y esa sincronía que vimos en el baile no surgieron de la nada, son el resultado de haber compartido tantas horas, tantas escenas, tantas emociones, tantas risas y quizás alguna que otra lágrima en el set. Esa historia compartida en la ficción se trasladó de manera orgánica al mundo real. Cuando una pareja de actores tiene una conexión tan fuerte en la pantalla, cuando su química es tan evidente que parece que hay algo más entre ellos, es natural que los fans deseen, anhelen, ver esa misma magia trasladada fuera de ella. Y este baile fue en muchos sentidos, la materialización de ese deseo colectivo. Vimos en él la continuación de esa química que tanto nos enamoró en sus personajes, pero con una dimensión añadida, una perspectiva diferente, la de ellos como personas disfrutando de un momento compartiendo una experiencia. Era la vida real, o al menos una versión muy creíble y seductora de ella, mezclándose con la ficción de una manera espectacular, borrando las líneas entre lo que era real y lo que era interpretado. El baile en sí, aunque no lo tengamos aquí para reproducirlo y revivirlo al instante, podemos imaginarlo con gran detalle. Probablemente hubo una música que invitaba al movimiento, quizás algo con ritmo, con pasión, con esa sensualidad que los caracteriza. Y ellos, con esa energía arrolladora que los define, se dejaron llevar por la melodía, por el momento, por la presencia del otro. Can Yaman, con su imponente presencia física, su carisma desbordante y esa mirada intensa que desarma, y Demet Özdemir, con su dulzura, su gracia innata, su elegancia y su mirada cautivadora que promete universos enteros. La combinación era explosiva, irresistible, magnética. No hacía falta ser un experto en danza ni un crítico de arte para apreciar la belleza pura y sencilla de ese momento. Era pura emoción, pura conexión, pura magia. Imaginen la reacción en las redes sociales, miles de me gusta inundando las publicaciones, comentarios de admiración vertiéndose como un torrente, corazones rojos por doquier simbolizando el afecto de los seguidores. Los fans se volcaron a compartir clips del baile, a analizar cada movimiento con una lupa, a crear sus propias versiones, sus fan edits, y a expresar su emoción de la manera más efusiva posible. Fue un fenómeno digital sin precedentes, un ejemplo perfecto del poder de las redes sociales para amplificar momentos, para conectar a personas de diferentes partes del mundo en torno a una misma pasión, a un mismo entusiasmo. Y es que este tipo de momentos, estos destellos de conexión genuina, son los que alimentan la conversación, los que nos hacen sentir parte de una comunidad, de una tribu. Cuando vemos a nuestros artistas favoritos compartir un momento tan auténtico, tan lleno de energía y de vida, nos contagiamos de esa alegría, de esa vitalidad. Nos da esa sensación de cercanía, de que a pesar de la distancia física, estamos conectados con ellos, somos parte de su mundo, compartimos su felicidad. Además, no podemos obviar el aspecto visual. Ambos son personas extremadamente atractivas, con un estilo propio, una presencia escénica que siempre captura la atención y una elegancia natural que los hace destacar. Verlos juntos moviéndose al ritmo de la música con esa aura de complicidad, de entendimiento mutuo, creaba una imagen poderosa, memorable, casi poética. Era un espectáculo visual que iba más allá de la simple danza, era una obra de arte efímera, pero con un impacto duradero. Ahora analicemos un poco más a fondo con la lupa de la curiosidad y el análisis, porque este baile enloqueció las redes. Creo que hay varios factores clave que se entrelazaron para crear esta tormenta perfecta de viralidad. Primero, la fama y el reconocimiento masivo de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son figuras muy queridas y seguidas, no solo en Turquía, su país natal, sino en todos los países donde sus series se han convertido en un éxito rotundo. Cuando dos personas tan conocidas, tan admiradas comparten un momento así, la atención está prácticamente garantizada. Son nombres que por sí solos generan expectación. Segundo, la química innegable entre ellos.
Como ya hemos mencionado, es el pilar fundamental. Esa conexión que demostraron de manera tan magistral en Erkenciskus, y que aparentemente se extendió de forma orgánica y seductora a otros ámbitos de su vida pública, es algo que los fans anhelan ver, buscan y celebran. Un baile es una forma de expresión muy íntima, muy física, y verlos compartirlo de una manera tan natural, tan disfrutable y tan apasionada, alimentó esa fantasía colectiva de que su conexión era algo verdaderamente especial, algo que iba más allá de la ficción. Tercero, la viralidad intrínseca de las redes sociales. Un vídeo corto con una música pegadiza, dos personas carismáticas y atractivas bailando con pasión y química, bingo. Tiene todos los ingredientes perfectos para ser compartido masivamente. La emoción del momento, la energía pura que transmitieron, todo eso se amplificó exponencialmente a través de las plataformas digitales, llegando a rincones del planeta que ni siquiera imaginamos. Cuarto, el factor sorpresa y la espontaneidad percibida. Aunque a veces estos eventos están programados, la autenticidad y la espontaneidad que se percibieron en su interacción hicieron que el momento se sintiera mucho más real, más genuino y, por ende, más impactante. No era solo una actuación ensayada, parecía un momento de disfrute real, de conexión espontánea, de celebración mutua. Y eso, mis queridos espectadores, es oro puro en el mundo de la viralidad. Y finalmente, pero no menos importante, el factor nostalgia y la conexión con sus proyectos anteriores. Para muchos fans, este baile fue un dulce recordatorio de los personajes que amaron, de las historias que los conmovieron, de ese amor a primera vista que vivieron a través de la pantalla. Fue revivir un poco de esa magia de Erkenciskus en la vida real, ver la chispa que encendió a tantos, y eso siempre genera una respuesta emocional fuerte, un cariño profundo que se manifiesta en forma de admiración y participación. Este baile no fue solo un evento aislado, se convirtió en un símbolo. Un símbolo poderoso de la conexión que puede existir entre los artistas y sus fans, de la potencia inimaginable de las redes sociales para amplificar momentos, y de la magia que puede surgir cuando el carisma, la química y el talento se unen en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Hemos visto cómo un simple baile, un momento aparentemente efímero, puede trascender su significado original para convertirse en un fenómeno cultural, al menos para una comunidad de fans apasionados y dedicados. La forma en que Can Yaman y Demet Özdemir se movieron, la energía que compartieron, la respuesta del público, la amplificación digital, todo contribuyó a crear un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de muchos como un instante de pura felicidad y conexión. Y es que a veces las cosas más sencillas, los momentos más espontáneos, son los que más nos llegan, los que más nos conmueven. Ver a dos personas disfrutando del momento compartiendo una conexión especial, y contagiándonos de esa alegría, de esa vitalidad, es algo poderoso. Es un recordatorio de la importancia de la conexión humana, de la expresión a través del movimiento, y de la capacidad que tiene la cultura pop para unirnos, para crear puentes y para inspirarnos. Así que la próxima vez que piensen en Can Yaman y Demet Özdemir, recuerden no solo sus actuaciones memorables en pantalla, sino también ese baile que por un breve pero intenso momento, hizo que las redes sociales se enloquecieran. Fue una demostración espectacular de carisma, de química, y de la magia que sucede cuando dos estrellas brillan al unísono, iluminando el firmamento digital. En resumen, hemos explorado la fascinación que generó el baile de Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los múltiples factores que lo convirtieron en un fenómeno viral en las redes sociales. Desde su innegable química y carisma hasta el poder de amplificación de las plataformas digitales y la conexión emocional con sus fans, este momento se convirtió en mucho más que una simple actuación. Resonó profundamente con los seguidores y nos recordó la magia de la conexión en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de hoy, por revivir conmigo este momento tan especial que marcó a tantos. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al desgranar cada detalle. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este baile y su impacto. ¿Lo recuerdan vívidamente? ¿Qué fue lo que más les fascinó o les sorprendió de ese momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su valiosa opinión. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha gustado, o simplemente les ha sacado una sonrisa. No olviden darle un buen me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido de calidad.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Cani Demet, con quienes crean que puedan disfrutar reviviendo este momento épico. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Este es el momento perfecto. Únanse a nuestra creciente comunidad, denle a suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis, y más momentos que nos hagan vibrar. Y hasta entonces sigan brillando, sigan disfrutando de la vida, y nunca dejen de creer en la magia de la conexión. Adiós.